Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. En este mundo tan globalizado, pareciera que estamos más cercanos de lo que en apariencia o geográficamente nos damos cuenta, y todo lo que acontece en estos espacios internacionales, tarde o temprano nos va a afectar. Impacta o impactará en nuestro día a día. Así que bueno, pues más conviene estar atentos de lo que ocurre en los contextos internacionales. Vamos a platicar el día de hoy con dos expertos que precisamente nos van a llevar a conocer o a acercarnos a este contexto de la Unión Europea. Vamos a ver esta información y regresamos para presentarlos, saludarlos y comenzar la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo, conformada por 27 países europeos. Esta entidad cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y celebra el Día de Europa cada 9 de mayo. La Unión Europea ha contribuido significativamente a elevar la calidad de vida de los europeos. Actualmente está construyendo un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capital pueden circular entre los Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un solo país. La Unión Europea está abierta a cualquier país europeo que cumpla con los criterios democráticos, políticos y económicos de adhesión, conocidos como los criterios de Copenhague. En resumen, la misión de la Unión Europea en el siglo XXI es ofrecer paz, prosperidad y estabilidad a sus ciudadanos, superar las divisiones en el continente, garantizar la seguridad de sus habitantes, promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible, además de enfrentar los retos de globalización y preservar la diversidad de los pueblos de Europa. Bien, pues esto que acabamos de ver es solo una micromilésima parte para entender un poquitito del tema que vamos a hablar hoy, porque en realidad es mucho más complejo, mucho más profundo, y bueno, pues creo que en este mundo, decía yo, tan globalizado, es importante que estemos atentos a los contextos internacionales, porque no nos damos cuenta a veces, pero tarde o temprano inciden en nuestro día a día, incluso acá, de este otro lado del continente, en México. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con dos expertos a quienes les agradecemos mucho que nos hayan aceptado la invitación. Son dos internacionalistas y que bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos hoy en este espacio. Damos la bienvenida primero que nada a la doctora Enriqueta Serrano. Ella es investigadora del programa de estudios políticos e internacionales en el Colegio de San Luis. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también está con nosotros el doctor Pedro Manuel Rodríguez. Él es investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también experto internacionalista y también especialista en temas de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla con nuestros dos invitados y yo comenzaría por preguntarles a ambos, doctora Enriqueta Serrano, primero que nos expliques qué es la Unión Europea. A ver, la Unión Europea es una organización internacional regional de integración económica, política y social. En realidad se crea después de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo de 1950, con la Declaración de Schuman, que fue el que auspicia o impulsa la creación de una organización supranacional en un primer momento, que sería la Comunidad del Acero y del Carbón, que se crea en 1951. Posteriormente se reúnen 6 países, ¿no? Con el objetivo de mantener la paz y la seguridad dentro de Europa
porque no hay que olvidar que se habían llevado a cabo en el territorio 2 guerras mundiales y las 3 últimas guerras bismarckianas, ¿no?, que sería a partir de 1850, ¿no?, que había devastado Europa. Y con esa intención se crea la Unión Europea, en un primer momento para mantener la paz y la estabilidad, ¿no?, dentro del territorio europeo. Y se ha ido transformando según han ido pasando el tiempo y la incorporación de los diferentes países. Han ido también creciendo sus competencias y ahora mismo la Unión Europea pues está conformada por 27 países, ¿no?, en lo cual comparten la libre circulación de personas, de capitales y de servicios. Doctor Pedro Manuel, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes añadir a esta, para intentar entender, acercarnos de manera muy coloquial, muy sencilla, este concepto que a veces pareciera muy lejano, por lo lejano geográficamente, pero que creo que hay mucho que aprenderle a este concepto de qué es la Unión Europea? Sí, como comentaba la doctora Enriqueta, pues es una integración de 27 países muy diversos entre sí. Tenemos a los países miembros de Europa Occidental y a los países miembros de Europa del Este. Y es un organismo que se crea, pues hay dos visiones, una visión política y otra económica. Desde mi punto de vista personal, comparto más la visión política, que como lo comentaba la doctora Enriqueta, se crea para fomentar la paz, la estabilidad en Europa y para evitar más guerras en el continente europeo. No hay que olvidar que el continente europeo es el continente que más guerras ha tenido en toda la historia de la humanidad. Y sin duda alguna los objetivos de la Unión Europea, por los cuales fue creada esta organización, se han cumplido. No hemos tenido en Europa un conflicto bélico desde que se creó la Unión Europea. Obviamente hablo de Europa Occidental, que es muy diferente a la Europa del Este, si consideramos a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etcétera. Y bueno, los beneficios pues han sido enormes, ¿no?, sobre todo para los ciudadanos, el desarrollo económico de Europa. La Unión Europea, como comentábamos la doctora Enriqueta y yo, representa la tercera potencia económica mundial del mundo. Entonces tenemos un mundo hoy en día en el escenario internacional dividido por Estados Unidos, China y la Unión Europea, que serían pues las grandes potencias económicas mundiales del mundo. Bueno, estamos platicando sobre la Unión Europea y decía yo que pareciera que tenemos un poco lejano, digamos, este contexto, pero creo que debemos ir entendiendo pues desde su origen, ¿no? Porque como ya nos mencionaban nuestros expertos, esto tiene que ver con un surgimiento en medio de un contexto muy específico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de estos países que hoy la integran terminaron devastados, como bien nos decía la doctora Enriqueta Serrano. Ya nos perfilabas algunos, pero ¿cuáles nos puedes decir, doctora Serrano, cuáles fueron algunos ideales y o objetivos que dieron origen a la Unión Europea que habría que estar considerando? Pues han ido cambiando, ¿no? Pero el principal objetivo es el promover la paz y los valores, ¿no?, de la misma organización y sobre todo también proporcionar a sus ciudadanos cierto bienestar. Entonces, esto se ha ido modificando y están establecidos en el Tratado de Lisboa, que son dos tratados, que es el Tratado de Roma más el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el cual se establecen los objetivos de la Unión Europea en su artículo 3 y los valores están establecidos en el artículo 2, más están también reproducidos estos objetivos y estos valores en la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea. Entonces, sobre todo es ofrecer libertad, seguridad, justicia sin fronteras hacia el interior y también establecer un mercado único interior. También lograr un desarrollo sostenible que esté basado en el crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios. Y también promueve la protección del medio ambiente, promover el progreso científico y tecnológico y combatir la exclusión y la discriminación. Y sobre todo
fomentar la justicia y la protección social. Y también promueve la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre todos los ciudadanos, ¿no?, de los 27 países que conforman la Unión Europea. Esos serían sus objetivos. Y los valores serían aquellos que están basados en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad entre todos los ciudadanos y el Estado de Derecho. Esos serían más o menos los principios, los objetivos y los valores, pero esto viene establecido en el Tratado de Lisboa, artículo 2 y artículo 3. Imagínense ustedes, si no tenemos mucho que aprenderle y que tendríamos esta necesidad de revisar a fondo, de darle seguimiento, porque todo esto que ellos han planteado, considero desde mi ignorancia o desde lo superficial del conocimiento, lo que han logrado, lo que han avanzado los países europeos en todas estas materias en donde no pierden de vista que lo principal es el bienestar de sus ciudadanos, a través de todos estos valores y de todas estas expectativas de desarrollo sostenible, cuidar el medio ambiente, justicia, libertad, democracia, seguridad. ¿Nos puedes dar un ejemplo, doctor Pedro Manuel, de la calidad de vida de los ciudadanos que le ha permitido la Unión Europea a sus habitantes? Sí, por supuesto. Yo creo que algo que atrae mucho a los países europeos para ingresar en la Unión Europea es el desarrollo económico y también social que significa esta membresía. Yo creo que este fenómeno se puede reflejar mucho. Bueno, pues aquí tenemos a la doctora Enriqueta, que es española, obviamente, en España, que ha tenido un desarrollo impresionante gracias o en gran medida a su integración en la Unión Europea. Hoy en día los países de Europa del Este que se integraron en la Unión Europea están teniendo un desarrollo impresionante en términos de no nada más de calidad de vida, científica, educación, etcétera. Entonces, por eso la membresía en la Unión Europea es muy atractiva. No solamente hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero también cuando terminó el sistema socialista. En el bloque del Este. Exactamente. Te voy a interrumpir tantito ahí para irnos a la pausa y regresamos para abundar sobre este asunto. Claro. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con nuestros expertos. Estamos hablando de la Unión Europea, tenemos a dos expertos internacionalistas y que bueno, pues nos están llevando de la mano para conocer todo esto que tiene que ver con la Unión Europea, pero sobre todo cómo se vive en el día a día y cuál es el impacto o la incidencia que tiene en todos estos países. Y que bueno, pues no es que solo sea una integración con intenciones políticas en donde solo se benefician ciertas élites, sino que tiene que ver con este bienestar ciudadano que se refleja justo en la vida cotidiana de quienes forman parte de estos países. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues pueden ver acá nuestra escenografía. El día de hoy está muy enriquecida porque nuestros invitados son muy prolíficos en cuanto a la producción editorial. Tienen algunos libros muy importantes que ustedes pueden encontrar, particularmente los de la doctora Enriqueta Serrano, en la librería del Colegio de San Luis. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre algunos de estos libros, su contenido, sus temas y demás. Pero bueno, vamos a retomar. Seguimos platicando con el doctor Pedro Manuel Rodríguez. Nos estabas contando sobre este asunto del bloque del Este, ¿no? Esta caída de la Unión Soviética y que hace distinto, que marca el Europa del Este con la Europa occidental. Sí, por supuesto. Bueno, en 1991 cae todo el sistema socialista en Europa del Este. La mayoría de los países que pertenecían a este bloque desean integrarse en la Unión Europea, lo cual prácticamente ya todos se han integrado en la Unión Europea. Y la pregunta es, ¿por qué tantos países quieren integrarse en la Unión Europea? Pues la respuesta es porque la Unión Europea ofrece muchísimos beneficios hacia los ciudadanos, hacia los gobiernos,
hacia estos países, ¿no? Por ejemplo, la libertad de circulación de personas. Cuando hablamos de libertad de circulación de personas, hablamos de que, por ejemplo, un francés, un español o un portugués no necesita una visa para trasladarse a cualquier país europeo, para vivir en cualquier país europeo, para jubilarse en un país europeo. Por otro lado, pues existe una prioridad muy importante en torno al respeto a los derechos humanos, hacia las democracias liberales, la seguridad social, que es muy importante, y algo que creo que es de suma importancia que hay que mencionar son los fondos europeos de inversión. Los fondos europeos de inversión son fondos millonarios que utiliza la Unión Europea para desarrollar a los países menos desarrollados de Europa. Por eso hoy en día pues países como Polonia, Hungría, España, Lituania, Estonia, pues han logrado alcanzar un desarrollo que hace 30 años era impensable, ¿no? Por citar un ejemplo, Polonia hoy en día está evaluada como número 10 en el ranking de los mejores sistemas de educación a nivel mundial. Estonia en el número 4. Cuando estos países hace 30 años o 35 años, pues eran países socialistas que se encontraban totalmente atrasados. Por otro lado, pues es sumamente atractivo para estos países de Europa del Este integrarse en la Unión Europea por el tamaño de la economía europea, porque ingresan a un bloque económico, social, político desarrollado. Y vuelvo a insistir, porque la Unión Europea tiene fondos europeos muy importantes para el desarrollo de la investigación, de la infraestructura y del desarrollo humano. Doctora Enriqueta Serrano, decían que eran 27 países los miembros de la Unión Europea. Entendemos entonces que no todos se sumaron desde un principio, no nació con 27 países. Cuéntanos un poquito sobre esto. Cuando se firmó el Tratado de Roma, solo lo firmaron en 1957 6 países, y estos países eran Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. La primera ampliación se lleva a cabo en 1973, y en 1973 se incorporan Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Posteriormente, en 1981, ingresa Grecia, y unos años después, en 1986, se incorporan España y Portugal. Posteriormente, en 1995, también se incorporan Austria, Finlandia y Suecia. Y posteriormente, en el año 2004, es cuando se lleva a cabo esta ampliación, que son de todos los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no?, en las cuales se tenían que adherir pues 10 países, ¿no?, entre ellos Chipre, Chequia, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Y aquellos que no habían hecho sus deberes, como digo yo, y no habían cumplido con lo establecido en los principios de Copenhague, que se establecen en 1992 en el tratado, a partir del Tratado de Maastricht, se incorporan después en el 2007 Bulgaria y Rumanía. Y el último de los países de esta ampliación, ¿no?, sería Croacia, que se incorporó en el año 2013, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos más importantes que decías ahorita que, los que no hicieron su tarea, porque son estrictos, no es que los inviten al club de Toby y así pásele el que quiera, es cumplir con toda esta, con esas consideraciones de efectivamente llevar bienestar a través de ciertas instituciones, ciertos parámetros, que ya nos hablarás de las instituciones que forman parte de la Unión Europea, pero ¿cuáles son algunos de los requisitos más importantes que deberían cumplir sí o sí para considerar su ingreso? Pues serían los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague todos los países los deben de cumplir si quieren ser miembros de la Unión Europea. Y estos son los siguientes, son tener instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías. El otro de los principios es tener una economía de mercado en funcionamiento y con la capacidad para hacer frente a la presión competitiva del mercado único de la Unión Europea. Y el tercero sería la capacidad de asumir las obligaciones
que se derivan de la adhesión de la Unión Europea. Eso quiere decir que todo el acervo comunitario, ¿sí? Toda la legislación que emana de las instituciones deben aplicarlas, ¿no?, dentro de sus países, ¿no? Entonces, esos serían los principios de Copenhague. Como podemos ver, bueno, no se trata solo de consideraciones, digamos, genéricas o solo económicas, sino que están orientadas a no perder de vista la función principal de proteger a los ciudadanos y de ir mejorando de manera considerable, sostenida, la calidad de vida de las personas que habitan estos países. Doctor Pedro Manuel, ¿cuáles son las principales instituciones de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea es un organismo que cuenta con muchísimas instituciones. Sin embargo, nomás dinos las principales, porque sí, no se nos va aquí la hora. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, ¿qué otra es? El Tribunal de Justicia. Ajá, y el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo. A ver, explíquenos así como muy rapidito de qué va cada uno. Si gustas, Enriqueta, porque tú ¿Con eres cuál más empezarían? experta. No, o sea, no, empieza tú. A ver, el Parlamento Europeo se elige por todos los ciudadanos de la Unión Europea. No hay que olvidar que el 7 de junio fueron las elecciones al Parlamento Europeo y todos los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea estamos obligados a votar, ¿no?, para elegir a nuestros representantes. Hay que señalar que en la Unión Europea no hay partidos políticos, sino que son los partidos de los diferentes países, y lo que sí hay son familias, ¿no? Está la familia conservadora, está la familia verde, ¿no?, y están así diferentes representaciones, ¿no? La Comisión Europea es otro órgano que tiene su sede en Bruselas y está representado por cada uno de los comisarios de uno de los países y la presidenta. Actualmente era la Ursula von der Leyen, que parece ser que se va a volver a elegir. Después está... ¿Ellos qué hacen? Perdón, ¿a qué se dedican? Ellos hacen las diferentes políticas de la Unión Europea, son los que proponen y hacen diferentes, por ejemplo, la PAC, la Política Agrícola Comunitaria, la Política de Desarrollo, aprueban cierto tipo, serían aquellos de los que elaboran, ¿no?, cierto tipo de comunicaciones, ¿no?, que después son de obligado cumplimiento para todos los países. Como políticas públicas, sí, estás viendo que... Sí, después tenemos, bueno, perdón. Después tenemos el Consejo Europeo, que es el que está representado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, ¿sí?, que se reúnen para definir la orientación política general y las prioridades de la Unión Europea. Hay que decir que la Comisión Europea es un órgano supranacional, ¿sí?, y el Consejo Europeo es una organización intergubernamental. Sería... Adelante, bueno, creo que la doctora Enriqueta acaba de mencionar algo muy importante, que es el concepto de supranacional. ¿Qué significa supranacional? Significa que estas instituciones toman las decisiones de los estados, como por ejemplo el Banco Central Europeo, y es desde un punto de vista del continente americano, creo que es muy interesante esto, porque no tenemos en América un organismo que funcione bajo estos principios de supranacionalidad. Es decir, que están por encima de los gobiernos, porque ven por encima de los ciudadanos. Depende del principio de atribución. Al ser una organización intergubernamental, lo que prima es el principio de atribución, y entonces hay ciertas competencias que vienen establecidas en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa, y ahí te vienen especificados cuáles son esas competencias. Hay unas competencias que son exclusivas de la Unión Europea, como es la política comercial, ¿sí?, o la política medioambiental, pero después hay otras competencias que son compartidas. Eso quiere decir que hay una política dentro de la Comunidad Europea, como puede ser la política de cooperación para el desarrollo, y el Estado miembro también tiene su propia política, entonces tienen que ser compatibles esas dos políticas. No tienen que contradecirse, sí, porque entonces en menudo problema se meten, ¿verdad? Y después hay otras que son competencias de coordinación o de colaboración. Bien. ¿Sí?
Bueno, vamos a ir a una pausa, seguimos platicando con nuestros invitados, estamos hablando sobre la Unión Europea y bueno, pues a mí me encantaría que estos modelos exitosos se pudieran replicar algún día en una utópica América Latina, pero bueno, ya les preguntaremos al final a nuestros invitados sobre este sueño guajiro, diría mi abuela. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Conoces el léxico de la Unión Europea? Esta entidad geopolítica ha contribuido a elevar el nivel de la vida en Europa, construyendo un mercado único y evolucionando hasta convertirse en una organización activa en diversos frentes, desde el apoyo al desarrollo hasta la política medioambiental. A lo largo de su historia, la Unión Europea ha integrado términos específicos que reflejan las prioridades y adaptaciones del contexto intracomunitario e internacional. Si te interesa saber más sobre este tema, te invitamos a consultar el libro El léxico de la Unión Europea, el cual se presentó el pasado 26 de junio en el Colegio de San Luis. Esta publicación busca orientar al lector para que adquiera una mayor comprensión de los términos generados por la integración europea, reuniendo conceptos utilizados en políticas económicas, sociales y de seguridad, proporcionando una base sólida para entender la integración europea y los diferentes niveles de gobierno dentro de ella. Conoce nuestros próximos eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Bueno, como ya vieron antes de irnos al corte, recientemente tuvimos en el Colegio de San Luis la presentación de este libro, El léxico de la Unión Europea, en donde entre las presentadoras estuvo nuestra invitada de hoy, la doctora Enriqueta Serrano. Tuve la oportunidad de estar ahí en esta presentación editorial y la verdad es que es un tema fascinante, aun cuando no seamos especialistas, ni expertos, ni académicos en el tema. La verdad es que el asunto de la Unión Europea creo que debería ser parte de nuestra cultura general para ir entendiendo este mundo globalizado en el que, queramos o no, estamos inmersos. Y ojalá que cada vez más nos podamos ir en América Latina pues entendiendo y, ¿por qué no?, copiando estos modelos que han demostrado pues ser exitosos y que inciden en la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, seguimos platicando con nuestros invitados. Doctor Pedro Manuel, cuéntanos, antes de la pausa seguíamos con el tema de algunas de las instituciones que a través de las cuales, bueno, pues se opera la vida de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, no lo mencionabas, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Es una institución muy importante porque es una institución que revisa y además evalúa el presupuesto de la Unión Europea. No hay que olvidar que cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de un organismo único en el mundo. Por ejemplo, en el TECMEC no tenemos un presupuesto comunitario entre Estados Unidos, Canadá y México. En cambio, en la Unión Europea sí hay un presupuesto comunitario. Además de esto, el Tribunal de Cuentas revisa o analiza los fondos que se le han otorgado a un país, si esos fondos han sido utilizados bien. También hay países en la Unión Europea en donde también hay corrupción y a veces estos fondos han sido mal utilizados. Bueno, pero ahí sí los traen vigiladitos. Por supuesto. Y hay sanciones, y hay consecuencias. Exactamente. No como en otros lugares. Que luego les cuento. Así es. Y también el Tribunal de Cuentas y Justicia es muy importante porque es un órgano en donde los países miembros de la Unión Europea van y resuelven sus controversias, porque no todo es perfecto, obviamente, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos controversias en el comercio comunitario, los productores de vinos franceses con los búlgaros que tienen que competir. Entonces, obviamente, muchas veces van a esta institución a resolver sus diferendos. Doctora Enriqueta Serrano, hay otras dos instancias que me llamaron la atención y bueno, ya tú nos dirás la importancia y en qué consisten: el alto representante y el Tribunal de Justicia. Sí, a ver,
El alto representante de la Unión Europea es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, y es el encargado de establecer lo que sería la política exterior y de seguridad. Además, también es el jefe de toda la acción exterior, ¿no?, de la Unión Europea y de las diferentes 149 delegaciones de la Unión Europea que hay repartidas por todo el mundo. Entonces, él es el representante de lo que sería la política exterior, de seguridad y de defensa. Y es uno de los vicepresidentes de la Comisión, ¿sí? Y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a ser aquel, tiene su sede en Luxemburgo, y va a ser aquel que se va a encargar de supervisar el cumplimiento del derecho comunitario, ¿no? Además, como de ver cómo interpretan los diferentes estados los tratados constitutivos y revisa los actos de las instituciones, a ver si son legales o no son legales. Y también supervisa que todos los estados cumplan, ¿no?, con ese derecho comunitario, pero también se le puede pedir ayuda a este tribunal para ver por uno de los órganos o instituciones nacionales para que supervisen si se ha cumplido o no se ha cumplido con la normatividad dentro de lo que sería el Estado nacional. Y es que no todo es una utopía, no necesariamente todo funciona perfecto, por supuesto que son cuestiones humanas y instituciones encabezadas por hombres, por seres humanos, en donde, bueno, pues algo tarde o temprano no va a funcionar bien, pero lo importante es que tienen como todas estas salidas institucionalizadas para saber qué se hace, qué no se hace, qué procede, en fin. Doctora Enriqueta, cuéntanos un poco cuáles son las 4 libertades de la Unión Europea. Ese fue un dato que a mí me llamó la atención. Pues las 4 libertades es la libre circulación de personas, de capitales y de mercancías, ¿no? Porque el gran logro de todo esto es la creación de ese mercado único, ¿no?, en el cual pues todos los países hay libre circulación de productos, ¿no? Y ese es uno de las mayores de las 4 libertades, ¿no? Las libertades de libre circulación de personas, de capitales y de servicios. Y bienes. También. ¿Viviendas? Y bienes. Ah, bienes. También. Sí. Bienes, capitales, productos personas. y personas. Sí. Exactamente. ¿Cuál es, por qué la membresía de la Unión Europea es tan atractiva para los países europeos? Es decir, ¿tienen beneficios en lo inmediato, en el mediano plazo? ¿Por qué pareciera que todo mundo quiere pertenecer? Decían al principio que empezaron solo 6 países, si mal no recuerdo, hoy son 27, pero han tenido que esforzarse para demostrar que efectivamente son merecedores de ingresar porque cumplen con lo que se exige. Claro. Sí. Yo lo que quería decir es que el 1 de febrero del año 2022, salió del año 2020, salió el Reino Unido de la Unión Europea. Esa es una de las preguntas que tenía yo, ¿no? ¿Por qué salió Gran Bretaña? Porque a mí todo me parece color de rosa. Yo, si fuera país, ya quisiera estar ahí. Pero ¿por qué se salió Gran Bretaña? A ver, pues adelantémonos, cuéntanos. Pues porque había una falta de credibilidad en las instituciones. En el año 2015 asume el segundo periodo de David Cameron, pero además lleva un referéndum también sobre la independencia de Escocia. Pero no hay que olvidar que en el 2015 también tenemos la crisis de refugiados. Entonces, ahí en ese momento pues había mucha incredibilidad. Poca credibilidad en las instituciones. En las instituciones de comunitarias. Tampoco, o sea, había gran desempleo dentro de lo que sería Gran Bretaña, y también era Cameron, para mantenerse en el gobierno, hizo unas alianzas con un partido independentista, y después tuvo que pues sí, pagar, ¿no?, su pago por mantenerse en el gobierno, que era hacer un referéndum de si nos quedamos dentro de la Unión Europea o nos vamos después de la Unión Europea, porque esto ya ocurrió en el 73, cuando se incorpora el Reino Unido a la Unión Europea. No hacen un referéndum, no le preguntan al pueblo británico si quiere estar o no quiere estar. Después, en el 75, se hace un referéndum y gana que se quedan, ¿no? Pero creían que el 26 de junio del 2016, pues
se iban a quedar dentro de la Unión Europea. Fue un margen de 3 puntos, pero decidió la población salirse. Seguramente ustedes habrán escuchado alrededor de estos años el famoso Brexit, que era todo un proceso de consulta que se realizó para ver qué opinaban los ciudadanos y que si querían en Gran Bretaña seguir formando parte de la Unión Europea o no. Ya nos decía un dato la doctora Serrano de una condición de gran desempleo, y entonces con esa libre circulación de personas, pues cualquiera que no fuera de la Gran Bretaña podía llegar a pedir empleo, y entonces había ahí como un descontento de los ciudadanos. Sí. Doctor. Sí, a mí me comparto obviamente las ideas de la doctora Enriqueta, pero creo que hay que tener en consideración el fenómeno de la migración. El Reino Unido es uno de los ex miembros de la Unión Europea que más migrantes recibía, tanto comunitarios de la propia Unión Europea como extracomunitarios, es decir, de países fuera de la Unión Europea. Por otro lado, había un ultranacionalismo provocado por partidos políticos de ultraderecha o populistas, y estos partidos políticos siempre buscan a un enemigo externo. Y pues la culpabilidad de los problemas que enfrentaba el Reino Unido era la Unión Europea. Se los adjudicaban a la Unión Europea, ¿no? Doctora. También hay que decir que el Tratado de Lisboa establece en el artículo 50 la posibilidad de que un país que ya no quiera estar dentro de esa organización se pueda retirar. Anteriormente no existía esa posibilidad. Y otra de las cosas sería, ¿no?, señalar, además de la crisis de los migrantes, es que en la crisis del 2008, en la crisis económica y financiera, a pesar de que Gran Bretaña no era parte ni del euro ni del espacio Schengen, tuvo que apoyar para poder salvar a los países como Grecia, ¿sí?, como España y como Italia e Irlanda de esa crisis económica. Doctor. Y bueno, creo que un punto muy importante que no hemos tocado es que el Reino Unido siempre fue un miembro incómodo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos nunca compartieron la idea de Francia y Alemania de crear una integración tan profunda, como de una integración europea tan profunda como lo quisieron hacer Alemania y como lo quiso hacer Francia. Y ellos siempre estuvieron, como bien lo mencionaba la doctora Enriqueta, excluyéndose o saliéndose de tratados como la libre circulación de personas, el acuerdo de Schengen, la eurozona. Entonces fue un miembro que se le llamaba como un divorcio, un matrimonio forzado, que causaba mucha incomodidad. Y para muchos especialistas ha sido un beneficio que se haya salido el Reino Unido, porque los ha dejado progresar en términos de avanzar más con la integración. Nos queda un minutito, doctora, dígame. No, era respecto a esto, ¿no?, del Brexit, ¿no? Lo de siempre el Reino Unido ha tenido una integración diferenciada. Exacto. ¿No? Igual que Polonia o igual que Holanda en ciertos tratados, ¿no?, porque no todos han firmado la Carta de Derechos Fundamentales, no han firmado la Carta Social Europea, ¿no?, y tampoco son miembros del euro, porque solamente 19 países son parte del euro. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Estamos hablando de la Unión Europea. A mí me quedan dos preguntas que ojalá nos permite el siguiente bloque una explicación para entenderle usted y yo. Yo soy tan neófita en este tema como usted seguramente estará preguntando, pero hay una cosa que me llama mucha atención. ¿Qué es el euro? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué tanto ha aportado a este esquema de la Unión Europea? ¿Y cómo está incidiendo todas estas instituciones, todas estas prácticas de la Unión Europea en países como México, en países de América Latina? Hacemos la pausa, los dejamos con esta book trailer, parte del Fondo Editorial Colsan. Regresamos.
Bueno, pues ya vieron este libro, justamente el proyecto federal de la Unión Europea ante el Brexit, es un libro de nuestra invitada de hoy, y antes de la pausa vimos también en la cápsula del book trailer otra de sus publicaciones. Los pueden encontrar en el fondo editorial del Colegio de San Luis. A ver, ya casi para despedirnos, doctora Enriqueta Serrano, cuéntenos qué es el euro. Pues el euro es la moneda única, ¿no?, que se establece a través de una unión económica y monetaria entre todos los países de la zona euro. Hay que señalar que de los 27 países que conforman la Unión Europea, solamente 19 han accedido a tener la moneda única, ¿sí? Aproximadamente 400 millones de personas diariamente utilizan el euro. ¿Cuáles son estos países que tienen la moneda? Pues serían Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, España, Grecia, Italia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Malta y los Países Bajos y Portugal. ¿Cuáles son aquellos países que no son parte de la zona euro? Aquellos países que la mayoría se incorporaron en la ampliación del 2004, que eran aquellos países de la Europa del Este, y son aquellos países que no han cumplido con los criterios de convergencia establecidos por la Unión Europea. Y estos requisitos de convergencia son un conjunto de 4 indicadores, tanto económicos como jurídicos, que pretenden asegurar la convergencia económica de los Estados miembros de la Unión Europea. Y son estos criterios: la estabilidad de precios, finanzas públicas saneadas y sostenibles, que tengan un tipo de interés a largo plazo, y la estabilidad del tipo de cambio. Esto se establece todo a partir del Tratado de Maastricht en 1992, y quien se encarga de darle valor al euro es el Banco Central Europeo. Doctor Pedro Manuel, cuéntanos cuáles son las ventajas o desventajas, o en qué condiciones opera este euro en la Unión Europea. Bueno, yo creo que las ventajas son muchísimas porque, por ejemplo, desde un punto de vista en términos turísticos, cualquier ciudadano que pertenece a la zona euro no tiene que hacer un cambio de divisa o un cambio de moneda. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, si vamos a Argentina, tenemos que cambiar nuestros pesos en dólares y de dólares a pesos argentinos, lo cual es obviamente una pérdida hacia nuestra economía. O aunque vayas más cerca, ¿no? Exactamente. A Costa Rica, Guatemala. Exactamente. También para las empresas europeas que pertenecen a la zona euro, pues es muy fácil para estas empresas intercambiar o comercializar sus bienes y servicios en lo que es la zona euro. Algo que me gustaría señalar es que los países de Europa del Este, como Polonia, como Hungría, la República Checa, que no han querido integrarse a la zona euro, no nada más es por estos requisitos, también es lo ven también como una cuestión de soberanía nacional. No todos los países es tan fácil dejar esta soberanía. Entonces ellos dicen, nosotros ¿para qué nos queremos integrar al euro? Tenemos mayor libertad de nuestra moneda en cualquier ocasión, cualquier crisis económica que pueda ocurrir dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, los beneficios son enormes, pero también es una moneda que es extremadamente cara, y obviamente cuando las monedas son extremadamente caras, también desde mi punto de vista afectan la competitividad de un país o de una economía, ¿no? No es lo mismo producir una botella de vino en Francia en China, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de producción en Francia es muchísimo más caro que en China o en un país emergente. Es que ahí influye, ¿no? La mano de obra, Por los supuesto. recursos, el clima, en fin, todo un contexto, ¿no?, que va incidiendo. Ya estamos llegando casi al final. Doctora Serrano, ¿cuáles diría que son algunos de los principales problemas que hoy, 2024, enfrenta la Unión Europea? Pues el primero, que hasta ahora mismo latente, es la emergencia de los nacionalismos, ¿no? Las elecciones en Francia. Eso llama mucho la atención, ¿no? Como la extrema derecha está resurgiendo en Europa. Otro de los problemas sería la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Que también eso es un problema. La ampliación, ¿no?,
de la Unión Europea, porque pues han solicitado, hay 8 países, ¿no?, que están solicitando el ingreso, y entre ellos está Ucrania y también está Kosovo, ¿sí? Y son problemas que están ahí, ¿no? Luego también la reforma de las instituciones. Cada vez que se produce una ampliación hay que reformar cómo se toman las decisiones dentro de la Unión Europea en estos órganos que hemos visto, ¿no?, en la Comisión o en el Consejo Europeo, ¿no?, cómo se toman las decisiones, si es por unanimidad o es la toma de decisiones solo por una mayoría cualificada, ¿no? Otro sería el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Eso también es un problema para la Unión Europea, porque eso tiene que ver, ¿no?, cuál va a ser el apoyo que va a tener Estados Unidos, ¿no?, en la guerra de Ucrania, ¿no?, y también otra de las, cómo les afecta también son las guerras de los chips, ¿no?, con China, ¿no?, lo que tiene que ver con la producción de los coches eléctricos, ¿no?, la ley a favor de la inteligencia artificial, la ley de emisión cero en la producción, y todas estas leyes que cómo se va a llevar a cabo esta transición verde, justa y social, ¿no? Ese es uno de los problemas que esperemos que la siguiente comisión de Ursula von der Leyen no sea tan geopolítica, ¿no?, y que se centre un poquito más en los problemas que tiene Europa. Y más allá de eso, yo creo que serían, desde mi punto de vista, y también el problema del pacto de asilo y migración, los refugiados que llegan, los migrantes que llegan a Europa, y cómo se va a controlar esa llegada, ¿no?, de personas que solicitan asilo y refugio. Es que es una movilidad impresionante, ¿no? También en Europa reciben de Asia, reciben de África, en fin. Doctor. Sí, bueno, a mí me gustaría añadir también hay otros problemas, como por ejemplo el desempleo. Tenemos una generación millennial y X con una crisis de desempleo impresionante. También hay un fenómeno muy importante que se llama el euroescepticismo, que es la pérdida de credibilidad de la opinión pública hacia la Unión Europea, que es alto este euroescepticismo. Por otro lado, los refugiados políticos que llegan de los países árabes, del mundo musulmán, y bueno, obviamente la guerra de Ucrania ha creado muchísimos problemas económicos en la Unión Europea, la inflación. A punto de cerrar, me gustaría preguntarles de qué manera influye todo esto que ocurre y la existencia misma de la Unión Europea en países de América Latina y particularmente en México. Doctora Serrano. Pues hace unos años se llevó a cabo la modernización del TLUE, ¿no?, del Acuerdo Global de la Unión Europea, ¿no? Han pasado ya 4 años y no se ha firmado, no se ha ratificado, ¿no?, el acuerdo comercial. Eso tiene grandes repercusiones. También ¿es un acuerdo entre México y la Unión Europea? Sería la actualización del acuerdo que se firmó en el año 2000, ¿no?, en el cual hay una modificación, ¿no?, una modernización, y se incluyen algunos de los aspectos que anteriormente no se tenían contemplados, como son las cláusulas laborales, las cláusulas medioambientales y también las cláusulas que tienen que ver con la igualdad de género. Sí. Doctor. Bueno, yo creo que México en los últimos años ha desaprovechado mucho esta relación, porque pertenecemos a los 10 socios más importantes de la Unión Europea en el mundo. Sin embargo, nuestra presencia en Europa no se ve tan acentuada como debería de ser. No hay que olvidar que México pertenece a las economías emergentes más importantes del mundo. Algunos la colocan en el número 14, otros en el 13. Sin embargo, creo que falta impulsar estas relaciones desde el punto de vista de nuestros estudiantes universitarios, desde el punto de vista de nuestros líderes políticos. Hay que crear una política exterior fuerte, sólida hacia la Unión Europea. Bueno, pues estamos a tiempo. Digamos que todos estos cambios, transformaciones y coyunturas que estamos viviendo en México pueden ser de mucha utilidad para voltear la mirada o insistir, digamos, no es que no se haya volteado a ver, pero digamos que ha faltado quizá algún trabajo más de fondo, más operativo, o una mayor presencia en este entorno de la Unión Europea.
Bueno, pues así llegamos al final de este espacio. Queremos agradecer a ustedes que nos hayan acompañado y a nuestros invitados el día de hoy. Doctora Enriqueta Serrano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, doctor Pedro Manuel. Muchísimas gracias, Lidia. Y bueno, pues los dejamos con la Agenda Colsan. Recuerden que el programa lo estrenamos hoy martes aquí en 9TV. Ya mañana lo pueden ustedes ver en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, pásenla muy bien. Soy Lidia Juache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis invita al seminario de impresos populares de Vanegas Arroyo, a realizarse el 10 y 11 de octubre en la sala de videoconferencias 1. Espera próximamente el seminario de empresas sostenibles, a realizarse el 16 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Para mayores informes puedes comunicarte a laboratorio.ods@colsan.edu.mx. El ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo continúa con su siguiente sesión, el 18 de julio a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado y transmisión por Facebook Live del Colsan. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la